Entonces nuestro tema de hoy es reflexión y transmisión de ondas. Y como les decía, pues nuestro caballito de batalla es la... Perdón, no voy a quitar esto ya que no tengo ningún compañero por aquí presente. El caballito de batalla para llegar a este resultado que vamos a generalizar en una situación muy particular es la cuerda. Entonces, ¿cuándo se da la reflexión y cuándo se da la transmisión? Se da cuando una onda llega a una interfase que separa dos medios, por ejemplo, el aire y el agua en una piscina. Nosotros podemos escuchar quizás algo del sonido sobre la superficie, estando bajo el agua, porque la onda se puede transmitir al agua. Por ejemplo, podemos sentir las vibraciones en una pared, ¿no? Cuando una onda llega a la calle, cuando un sonido llega en la calle, pues podemos sentir las vibraciones de la pared o podemos sentir las vibraciones de la ventana. La ventana, la onda se transmite a través del vidrio y llega hasta el siguiente medio que es aire. Entonces, para modelar de manera sencilla ese fenómeno, vamos a considerar nuestra cuerda de dos materiales. Aquí, un material que tiene una densidad lineal μ1 y posteriormente otro material que tiene una densidad μ2. Ellos están unidos, ¿sí? Ellos están unidos, aquí hay una sección que los une y esta sección tiene un área omega. Vamos claros hasta allí, por favor. Bien, señor. ¿Qué hemos dicho? La onda viaja a través del medio, se propaga a través del medio. Entonces, supongamos que generamos una onda, se genera una onda en el medio de densidad lineal μ1, o sea, se genera una onda aquí en el lado izquierdo y viaja hasta llegar a la región donde está la interfaz entre los dos medios. Y esto es la interfaz de los dos medios. A esta onda vamos a identificarla con la cantidad Y sub I, es decir, la onda incidente. Perdón, antes de continuar, ¿me confirman si el tablero se ve completamente o se ve parte del tablero para ustedes? Yo aquí lo estoy viendo completo, no sé si ustedes lo ven completo ya. Sí, profe. Ok, gracias. Listo. ¿Qué sucede acá? Recordemos, la onda transporta energía y momentum, esa es nuestra onda. Y la onda viaja a través del medio e incide, y esto es una clave, incide perpendicularmente, aquí voy a hacer ese símbolo de perpendicularidad que nos han enseñado, incide perpendicularmente al área, a la sección transversal, a la superficie que separa los dos medios. ¿Qué sucede cuando llega a esta superficie y encuentra dos medios diferentes? Si encuentra dos medios diferentes, se genera, en esta superficie, se genera una onda reflejada que la vamos a identificar como Y sub R. Y se genera una onda transmitida. Se genera la onda transmitida. Entonces recuerde que es energía. La onda incidente transporta una cierta cantidad de energía, pues voy a escribir por aquí E sub I, densidad lineal de energía. Parte de esa energía se refleja, E sub R, y parte de esa energía se transmite. Recuerde que estos símbolos son
densidad lineal de la onda incidente, densidad lineal de energía de la onda reflejada y densidad lineal de energía de la onda transmitida. ¿Sí? Densidad lineal de energía. Muy bien. Entonces, podemos decir lo siguiente. Podemos aplicar o pensar en una conservación de la energía. Esa conservación de la energía nos diría, entonces, que la energía de la onda incidente, mire, la energía total, esta es energía total. Fíjense muy bien, por favor, en la diferencia entre los dos símbolos. Esta es la energía total de la onda incidente, debe ser igual a la energía total de la onda reflejada más la energía total de la onda transmitida. ¿Vale? Eso podemos reescribirlo o convertirlo en términos de potencia. Como la potencia la podemos escribir como la razón entre la energía y el tiempo, entonces diremos que potencia de la onda incidente es igual a la potencia de la onda reflejada más la potencia de la onda transmitida. ¿Sí? La variación de la energía con el tiempo es la misma para todos ellos, tiene que ser en el mismo instante de tiempo. Me lleva a eso. O, como el área es la misma para todas ellas, podemos escribirla en términos de intensidad. Recordemos que la intensidad es potencia sobre área. Y entonces en términos de intensidad me queda la intensidad de la onda incidente es igual a la intensidad de la onda reflejada más la intensidad de la onda transmitida. Son completamente equivalentes estas expresiones que tenemos allí. Bien. A partir de este concepto de intensidad, que es un flujo de energía en el caso de la onda, recuerden que nosotros veíamos aquí esta idea con esta expresión. Vemos que la intensidad es un flujo de energía, ya que si multiplico intensidad por el área, eso es lo que yo tengo idea de flujo. Campo eléctrico por área es un flujo, campo magnético por área es un flujo, y así entonces esto también me da la idea de un flujo, pero un flujo de energía. Y ese flujo de energía por el área me daría la potencia. Entonces aquí tenemos la intensidad como esa relación de energía que fluye. Entonces, a partir del concepto de intensidad es que nosotros vamos a construir el concepto de reflexión y transmisión de ondas. ¿Puedo borrar esta parte del tablero, por favor? ¿Puedo borrar el lado del tablero? De un momento, unos segunditos, por favor. Listo, no hay problema, yo te lo doy y avísame ya cuando esté listo. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. No hay problema. Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a definir el coeficiente de reflexión, R, mayúscula, ojo, como escribo. Ojo con los símbolos, coeficiente de reflexión. ¿Sí? Ese coeficiente de reflexión R
es la razón entre la intensidad de la onda reflejada a la intensidad de la onda incidente. ¿Qué se supone que conocemos? Conocemos la energía de la onda incidente. Se conoce que podemos conocerla. ¿Por qué? Porque yo la puedo medir. Porque yo soy el que la genero. ¿Sí? Y una T, miren que hago una T diferente, trato de hacerla diferente. El coeficiente de transmisión. Estos coeficientes, entonces, sería la relación entre la intensidad transmitida a la intensidad incidente. De tal forma que encuentro una relación para este par de coeficientes. Este par de coeficientes, a partir de esta ecuación que me relaciona las intensidades de las ondas incidentes, reflejadas y transmitidas, a partir de ello, obtengo que, que R más T es igual a 1. Esta relación es muy sencilla, nos la podemos aprender muy fácilmente, pero no se trata tanto de aprendérsela fácilmente, sino de que entendamos qué significa. Esta relación, perdón, voy a prender la luz para que de pronto ya la veamos luz. Esta relación que tenemos acá, puedo entenderla de diversas maneras. Por ejemplo, puedo entenderla en términos de probabilidad. Por el coeficiente de reflexión me puede hablar de la probabilidad de que la onda se refleje y el coeficiente de transmisión me puede hablar de la probabilidad de que la onda se transmita. La probabilidad entonces de la onda reflejada más la onda transmitida me da igual a 1. 1 es, en términos probabilísticos, como el 100% de probabilidades. ¿Vale? Este tipo de interpretación podemos darla y ese es un tipo de interpretación básico que vamos a utilizar o que se utiliza en mecánica cuántica. Por ejemplo, para medir cuál es la probabilidad de que un electrón escape de un núcleo, de un átomo, o que un protón escape de un núcleo. Pues hay que hacer un cálculo, pero es susceptiblemente realizable. ¿Cuál es la probabilidad de que un electrón salte de una órbita a otra? También se puede hacer ese tipo de cálculos. Entonces, allí esa interpretación probabilística de estos coeficientes de reflexión y transmisión es válida. Eso pues se podrá ver en mecánica cuántica. Aquí, entonces, nos habla de la probabilidad, o podemos entenderlo como probabilidad de que cuánta energía se refleja, o nos está diciendo cuánta energía se refleja y cuánta energía se transmite a partir de la energía de la onda incidente. Entonces, nuestro objetivo es finalmente determinar estos coeficientes de reflexión y transmisión mayúsculos. Mire que los he escrito con letra mayúscula. Por favor, no se vayan a confundir cuando de pronto lean en un texto y encuentren los coeficientes en minúscula, porque los coeficientes en minúscula no me hablan de esto que hemos mencionado aquí, no nos hablan de energía. Sin embargo, están relacionados y es lo que pretendo mostrarles a ustedes el día de hoy. ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Inquietudes? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular los coeficientes R mayúscula y R minúscula? Pues partimos de la definición de ellos, ¿cierto? La definición de ellos es que el coeficiente R mayúscula es la intensidad de la onda reflejada sobre la onda incidente y el coeficiente T mayúsculo, coeficiente de transmisión, es la intensidad de la onda transmitida a la onda incidente. Y como nuestro caballito de batalla es la cuerda, vuelvo a dibujar la cuerda yo aquí, ya que lo borré, esta vez un dibujo más simple. Nuestra onda incidente, esta es el área que hay, nuestra onda reflejada y nuestra onda transmitida.
Como nuestro caballito de batalla sigue siendo la cuerda, y recordemos que hemos dicho que la onda incide perpendicularmente a la superficie que separa los dos medios de densidad 1 y los medios de densidad 2. Bueno, algo que no he comentado, pero seguramente algunos de ustedes ya estarán entiendo, es que la tensión de la cuerda, la tensión de la cuerda es la misma a ambos lados, o sea, la tensión este lado de la cuerda es la misma este lado de la cuerda. Entonces, vamos hacia atrás. Recordemos, la intensidad de la onda, perdón, la intensidad de la onda, ¿cómo la podíamos calcular? ¿Quién me recuerda? Pues habíamos dicho que era potencia sobre área, ¿cierto? Potencia sobre área. Entonces, perdón, recordamos que teníamos o podemos expresar nuestros coeficientes de reflexión RT en términos no de las intensidades, sino en términos de las potencias. ¿Por qué? Porque las potencias entonces me permitiría escribir el coeficiente R como la potencia de la onda reflejada a la potencia de la onda incidente, y el coeficiente de transmisión como la potencia de la onda transmitida a la potencia de la onda incidente, porque el área que estoy considerando es la misma para ambas ondas, ¿vale? Es la misma para ambas ondas. Siendo así, nosotros habíamos encontrado una relación para la potencia de la onda en una cuerda, que es nuestro caballito de batalla. La potencia en la cuerda, recordemos que la habíamos escrito como la densidad lineal de energía por la rapidez de la onda. La densidad lineal de la energía por la rapidez en la onda. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el coeficiente R es la potencia reflejada. ¿Qué sería la potencia reflejada? Sería la energía, la densidad de energía reflejada por la rapidez en el medio 1. ¿Vale? Porque la onda incidente, perdón, la onda reflejada está en el medio 1. Entonces tiene la rapidez del medio 1. Y la onda incidente, la potencia de la onda incidente sería la energía incidente por la rapidez del medio 1 también, porque la onda incidente viaja en el mismo medio 1. La onda incidente y reflejada están en el mismo medio. Entonces, ¿preguntas aquí? Entonces, esta sería nuestra expresión para el coeficiente de reflexión. ¿En términos de quién? De la energía, de la densidad lineal de energía para la onda reflejada sobre la densidad lineal de energía para la onda incidente. ¿Qué pasa para nuestro coeficiente T? Es la potencia de la onda transmitida. La potencia de la onda transmitida sería la densidad lineal de energía en la onda transmitida por la velocidad en el medio 2, ya que la onda transmitida está en el medio 2, como vemos aquí en este dibujo. Y el medio 1, el medio de incidencia, quedaría de esta manera. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Esta es la expresión que tenemos hasta este momento para el coeficiente de transmisión, y esta es la expresión que tenemos hasta este momento para el coeficiente de reflexión
en nuestro caballito de batalla, que es la cuerda, o un medio unidimensional. Recordemos entonces qué era la densidad lineal de energía. La densidad lineal de energía era... Entonces, como les decía, mientras que la ecuación para el coeficiente de reflexión mayúsculo me sirve para cualquier onda, porque lo único que necesito es conocer las intensidades de las ondas reflejada e incidente. El coeficiente de transmisión mayúsculo, en T mayúscula, no me sirve para cualquier onda porque en principio debería considerar medios donde solo hay densidad lineal, como estos que estamos viendo acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo vuelvo esta ecuación para que me sirva para cualquier tipo de onda? ¿Puedo borrar este lado del tablero? ¿Me confirman? ¿Sí? Profe, en la densidad lineal de energía, la omega y la mu que representan, ¿qué pena? ¿Cómo? Omega y Dijimos, ¿no? Ya habíamos visto esta cantidad, la densidad lineal de energía. Mu es la densidad lineal de energía, perdón, la densidad de masa. Mu es la densidad de masa, la masa por unidad de longitud. Y omega es la frecuencia de la onda, la frecuencia angular de la onda. Ya es la amplitud de la onda. ¿Listo? gracias. Ok. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo convierto esa ecuación para el coeficiente de transmisión en una ecuación que me sirva para cualquier onda? Como inicialmente estamos pensando, hemos desarrollado esta álgebra hasta aquí, hasta la cuerda. Entonces recuerdo que en una cuerda la rapidez al cuadrado es la tensión T sobre la densidad lineal. Tensión. Densidad lineal de masa. Aquí estamos haciendo álgebra, de las pocas veces que vamos a hacer el álgebra. Entonces, ¿cómo reorganizo esta ecuación? Pues puedo reorganizarla así. Mu por V es igual a T sobre V. Y miren lo que tengo acá. Tengo el factor mu por V que aparece en la ecuación del coeficiente de transmisión mayúscula. Tengo ese factor mu por T. Entonces, como tengo este factor mu por T, puedo utilizarla para la definición del coeficiente de transmisión T y escribir lo siguiente. mu2 por V2. mu2 por V2 me quedaría la tensión sobre V2. Y abajo mu1 por V1. mu1 por V1 me quedaría la tensión sobre V1. Y aquí me queda A sub T sobre A sub I al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Como estamos hablando de una cuerda, hemos dicho que la tensión es la misma para ambas secciones de la cuerda. Por lo tanto, el coeficiente de transmisión T que estamos queriendo buscar tiene esta expresión algebraica. Y este coeficiente de transmisión, junto con este coeficiente de reflexión, valen para cualquier onda siempre y cuando la incidencia sea perpendicular. ¿Qué es lo único que yo pues necesito conocer? La velocidad de la onda en ambos medios. Y conocer la amplitud de la onda en ambos medios. Pero ¿qué partimos? ¿Qué es lo que hemos dicho que conocemos? Hemos dicho que al menos podemos conocer la amplitud de la onda incidente. La amplitud de la onda incidente es lo mínimo que podríamos conocer en este caso. Y las velocidades 1 y 2 en cada medio. Y como hemos interpretado
T mayúscula y R mayúscula, los coeficientes de transmisión y el coeficiente de reflexión como unas probabilidades, si yo puedo medir esas probabilidades, puedo conocer entonces varios aspectos de la onda. Vamos a resumir entonces las ecuaciones que nos interesarán en esta parte de lo que es el coeficiente de reflexión y transmisión. Vamos a resumirlas. Entonces, el coeficiente de reflexión R es la razón entre la amplitud de la onda incidente, reflejada, perdón, a la amplitud de la onda incidente, al cuadrado. El coeficiente de transmisión es la razón de la rapidez en el medio 1 a la rapidez en el medio 2, la relación entre la amplitud de la onda transmitida a la amplitud de la onda incidente, al cuadrado. Y la relación entre estos coeficientes, la suma de ellos es igual a 1. Entonces veamos qué podemos hacer. Pensemos en diferentes alternativas de problemas. Supongamos que yo puedo medir el coeficiente de reflexión. Si puedo medir el coeficiente de reflexión, entonces puedo obtener el coeficiente de transmisión en energías a partir de esta ecuación. Si conozco el coeficiente de reflexión y conozco la amplitud de la onda incidente, puedo conocer la amplitud de la onda reflejada. Ahora bien, si conozco la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2 y la amplitud de la onda incidente, y puedo conocer el de transmisión porque conozco el de reflexión, entonces puedo conocer la amplitud de la onda transmitida. Entonces hay varias formas de jugar allí con este. Pero, ante todo, ¿qué es lo que yo puedo conocer realmente o no? Partimos del principio de que yo puedo conocer las velocidades en cada medio y la amplitud de las ondas incidentes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Inquietudes hasta acá? ¿No? Bueno. Pero normalmente si seguimos con nuestro ejemplo de la cuerda, yo conozco básicamente en la cuerda la densidad lineal de cada medio. Y conozco en la cuerda, por ejemplo, la tensión a la que ella está sometida. Entonces, para ser un poco más específico, yo debería ser capaz de encontrar esos coeficientes R y T en términos de eso que conozco, que son las densidades lineales de la cuerda y la tensión de la cuerda. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esa parte de ahí de conocer esos coeficientes. Volvemos a nuestro dibujo de la cuerda. Y aquí sí ya no vamos a hacer tanta álgebra, pero vamos a colocar elementos donde tenemos una sección transversal omega. Recordemos que esta deducción la hemos hecho para incidencia perpendicular, es decir, la onda incidente incide perpendicular al medio, la onda reflejada sale perpendicular al medio y la onda transmitida sale perpendicular a la interfase que separa los dos medios. Esta es nuestra consideración para estos problemas, ¿vale? Entonces, si yo quiero encontrar algo más explícito para la onda incidente, en la onda para los coeficientes R y T mayúscula, el coeficiente de reflexión y transmisión, recuerden que son coeficientes de energías, pues debo tratar de hallar eso en términos de lo que conozco, que es la densidad lineal de cada uno de los medios. La densidad lineal del medio 1 y medio 2. Así, entonces vamos a escribir la ecuación de onda para cada una de estas ondas que hay ahí. Para la onda incidente, vamos a decir que la ecuación de la onda es la amplitud de la onda incidente seno
de omega t menos K1 por X. Menos K1 por X. ¿Por qué menos K1 por X? Porque el medio 1 es diferente al medio 2. ¿Sí? Entonces, el número de onda en el medio 1 es diferente al número de onda en el medio 2. Para la onda reflejada, vamos a escribir que Y sub R es igual a sub R, una amplitud reflejada, seno de omega t más K1 X menos phi sub R. Menos phi sub R. O bueno, más phi sub R. Más phi sub R. Vamos a dejarlo así. Como la onda reflejada y la onda incidente están en el mismo medio, es decir, tienen la misma velocidad, obviamente la razón omega y k entre cada uno de ellos debe ser la misma. Entonces, la onda incidente y la onda reflejada tienen el mismo número de onda. ¿Por qué? Porque tienen la misma velocidad y estamos considerando que la frecuencia de la onda incidente y la onda reflejada es la misma. Eso fue parte de la idea que utilizamos cuando llegamos a los coeficientes RT. Nadie preguntó por qué consideráramos que tuvieran la misma frecuencia. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué la onda incidente y reflejada deben de tener la misma frecuencia angular? Para la onda transmitida, vamos a decir que es A sub t seno de omega t menos K2 X más phi sub t. Es claro que como la onda transmitida está en un medio de densidad lineal diferente, la velocidad en el medio 1 es diferente a la del medio 2, y si las frecuencias de las tres ondas son iguales, pues lo que debe ser es el número de ondas diferente, K2. Ahora la pregunta es que le hago a ustedes, ¿por qué la frecuencia angular o la frecuencia F, tanto de la onda incidente, reflejada y transmitida, deben de ser iguales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué se te ocurre, Yuri? ¿Por qué crees que deben ser igual las tres frecuencias? ¿Que ambas tienen el mismo periodo? ¿Perdón? Que si Erika, tienen que ver con que ambas deban tener el mismo periodo también, o que ambas tengan el mismo periodo. que las señales tienen que tener el mismo periodo. Sí, exacto. Las tres señales tienen que tener el mismo periodo. Bueno, eso se deduce si las frecuencias son iguales, los periodos de las señales son iguales. Pero ¿por qué podemos decir que el periodo de las señales son iguales? ¿O por qué debemos admitir que el periodo de las tres señales debe ser el mismo? Sí, es claro que son el mismo, porque si son de la misma frecuencia, pues tendrán el mismo periodo. Entonces, cambiamos la pregunta, ¿por qué el periodo debe ser el mismo? ¿Qué piensan ustedes? Como viajan en el mismo medio, se supone que debe ser el mismo, o sea, independientemente que haya distinta masa, distinta densidad de masa. Se supone, estamos haciendo la suposición, pero vamos a validar nuestra suposición. Si admitimos esto, por ejemplo, imaginemos una onda de luz, o una onda sonora viajando aquí en el aire,
golpea las paredes de este salón, golpea las paredes de donde están ustedes en este momento. Eso significaría que la onda que se refleja tiene la misma frecuencia que la onda incidente, de acuerdo con esto. Pero la onda que se transmite a la pared, lo poco que se pueda transmitir a la pared, debe tener la misma frecuencia. ¿Por qué debe ser eso así? ¿Por qué podemos intuir que eso sea así? Que deban de tener la misma frecuencia o el mismo periodo las tres señales. Pensemos en un rayo de luz, un láser. Un láser es una onda monocromática, es decir, tiene una sola frecuencia. ¿Cómo veo yo esa sola frecuencia? Bueno, cuando veo que golpea contra un objeto, veo un punto rojo, por ejemplo. Ese punto rojo corresponde a una única frecuencia o una única longitud de onda. Si se refleja, cuando vea ese punto rojo reflejado sobre otro objeto, lo voy a ver exactamente del mismo color. Y si se transmite al interior de la superficie que golpea, tendría la misma frecuencia. ¿Por qué creen que debe suceder eso? En cualquiera de los ejemplos que hemos dado, cuerda, sonido o luz, las señales deben de tener la misma frecuencia. Voy a dejárselos como tarea para que investiguen. Por ahora pueden hacer el acto de fe, escribirlo allí como en piedra. Las ondas, Profe, ahí incidentes, tiene reflejadas y que, transmitidas tienen la misma frecuencia. Dime. profe, ahí tiene que ver algo con la descomposición o que se pueden separar, por ejemplo, como la de la luz, que si uno la separa las puede ver por colores, pero si las agrupa la puede ver otra vez blanca. Sí, podría ser, claro, porque son ondas y tienen la misma característica. Supongamos que yo tengo un medio donde sé que hay una onda incidente y una onda reflejada. ¿Cómo yo hago para separarlas? Porque en el problema que tienes tú de la luz, que se separa en lo que nosotros llamamos colores, es que cada uno de ellos tiene una frecuencia diferente. Por eso podemos separar en los colores. Eso se llama dispersión. Pero aquí no, aquí estamos diciendo que tienen la misma frecuencia. Entonces, ¿cómo hago yo para ver esa separación? ¿Sí? ¿Cómo haría yo para mirar esta separación? La forma de mirar esa separación es a través de los coeficientes. Si yo mido los coeficientes de reflexión y transmisión, podré decir si hay dos señales diferentes. ¿Qué pasa si las densidades son las mismas? ¿Qué pasa si el medio 1 y el medio 2 tienen la misma densidad? ¿Hay onda incidente? ¿Qué me dicen? Si el medio 1 y el medio 2 son iguales, ¿hay onda incidente? Si el medio 1 y el medio 2 son iguales, son del mismo material, la misma cuerda, ¿habrá onda reflejada? No, no hay onda reflejada, ¿cierto? Porque para que haya una onda reflejada, tiene que haber dos medios diferentes. Entonces, si son dos medios iguales, entonces no hay onda reflejada. Es más, ni siquiera podríamos decir que propiamente una onda transmitida, porque no hay una separación de medios, no hay una separación de medios. Entonces, vuelvo y repito, les dejo a ustedes como trabajo que se averigüen por qué las frecuencias de las tres señales, la onda incidente, la onda reflejada y la onda transmitida, deben de ser iguales. Pero lo que sí podemos decir es que en este punto, que es el punto donde se unen las dos cuerdas, lo voy a llamar el punto X igual a 0, se debe cumplir algo que se llama la superposición de las ondas. ¿Qué significa eso? La onda incidente y la onda reflejada están en el mismo medio, o sea que ellas se deben sumar. Es como cuando todos es equivalente a cuando todos hablamos al mismo tiempo. Pues nuestras voces se están sumando y si aparte de eso se reflejan contra las paredes del salón donde estamos, esa reflexión también se suma y escuchamos más intensamente los sonidos. Entonces, en el punto
X igual a 0, la onda incidente y la onda reflejada se deben sumar. Y esto tiene que ser igual a la onda transmitida en el mismo punto. En otras palabras, el segmento de la izquierda se desplazó hacia arriba una cierta cantidad, por ejemplo. Pero ese desplazamiento hacia arriba de una cierta cantidad es porque se suman los desplazamientos que tiene de la onda incidente y la onda reflejada. Y por lo tanto, podemos decir que la onda transmitida en este punto también tiene el mismo desplazamiento de ambas ondas, incidente y reflejadas. ¿Listo? ¿Clara esta idea que hay allí? Profe, entonces digamos que ellas deben tener el mismo periodo porque en dado caso de que no lo tuvieran, pues pierden como la naturaleza, ¿no? Y no se podría hacer eso de superposición. O sea, En este caso, ¿sí? Vamos a seguir comentando a ver si llegan a la respuesta. Resulta que, como vimos, la ecuación de onda, la ecuación diferencial de onda, es una ecuación en derivada segunda, recordarán ustedes. Eso significa que en términos de la teoría de las derivadas, debe haber dos condiciones, y aquí estamos expresando la primera condición. Esta es la condición de frontera. La condición de frontera. ¿Cuál es la otra condición de frontera? Un poquito más difícil de ver, pero no tan imposible de entender. Y es ese de acá. Tenemos una condición en el tiempo, porque recuerde que la onda tiene tanto parte temporal como parte espacial. La condición en el tiempo está asociada con que las frecuencias son iguales, pero las condiciones espaciales son estas que vemos aquí. Esta ya la he logrado y espero se me haya entendido. Como las dos ondas, incidente y reflejada, están en el mismo lado, en la mitad ellas se suman para desplazar la cuerda hacia arriba, por ejemplo, y por lo tanto la onda transmitida debe tener ese mismo desplazamiento. Pero ¿qué sucede también? ¿Qué significa esta condición de frontera? Esta condición de frontera, si yo la pienso geométricamente hablando, en geometría, me indica que aquí hay una pendiente. ¿Cierto? Allí hay una pendiente. Recuerde, el concepto de derivada geométricamente yo lo asocio con la pendiente. Y entonces lo que me está diciendo es que la pendiente a este lado es igual a la pendiente a este lado. Si yo me arrimo por este lado a esta frontera, voy a encontrar la misma pendiente que si me arrimo a este lado con esa frontera. Eso es geométricamente. ¿Se me ha entendido? Sí, señor. Listo. ¿Pero qué es físicamente? ¿Sí? Físicamente, porque aquí estamos haciendo físicamente. Físicamente, nosotros sabemos que la tensión, tanto a la izquierda como a la derecha, debe ser la misma. La tensión de la cuerda. Por lo tanto, esta condición que está aquí está asociada justamente con la tensión de la cuerda a ambos lados de la frontera. Entonces, lo que me está hablando de esta condición acá es que la tensión al lado en la frontera, debido a las ondas incidentes y reflejadas, es la misma que la tensión a este lado de la frontera, viniendo a este lado de la frontera, por la condición de las ondas transmitidas. ¿Vale? Entonces, estoy reflejando ese hecho. Entonces, la primera condición de frontera está asociada con el desplazamiento vertical de la cuerda,
Recuerden que estamos utilizando esta cuerda como un ejemplo. Y la segunda condición de frontera tiene que ver con la tensión de la cuerda. Con la tensión a ambos de la cuerda. Bueno, yo debo aplicar esas condiciones a ¿qué? A esta ecuación que tenemos acá. A esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, si yo aplico esas condiciones a esa ecuación que tenemos allí en la frontera, pues voy a llegar a unas ecuaciones que me van a relacionar las amplitudes de las cuerdas. Voy a llegar a unas ecuaciones que me van a relacionar las amplitudes de las cuerdas, las cuales no vamos a escribir aquí, no vamos a hacer todo esta álgebra de aquí porque los vamos a aburrir un poco más y por lo tanto no es nuestro objetivo. Quiero que el objetivo quede claro en lo que hemos escrito acá. Las frecuencias son iguales a ambos lados de la cuerda. ¿Listo? Eso se refleja acá. Que hay unas condiciones sobre las cuales se refleja matemáticamente y es que la amplitud de la cuerda debe ser la misma si vengo por el lado izquierdo o por el lado derecho. ¿Sí? Tiene que tener la misma amplitud. Y por otro lado, la tensión también es la misma, ya sea en la frontera, ya sea que venga por el lado izquierdo o por el lado derecho de esa unión que está allí. Si llegamos a eso, vamos a poder hacer varias cosas. Si seguimos toda la álgebra que hay aquí, todo el proceso algebraico que hay aquí, vamos a llegar a varias cosas. Lo primero que vamos a llegar es a definir, ojo, vamos a definir los coeficientes de reflexión y transmisión en amplitud. Primero que nada, coeficientes de reflexión y transmisión en amplitud. Observen ustedes en lo que han apuntado y en lo que he comentado que los primeros coeficientes eran en energías o en intensidades. Ahorita vamos a hablar de en amplitudes. Entonces, el coeficiente de reflexión en amplitud, R minúscula, es esta relación. A sub R sobre A sub I. A sub R sobre A sub I. Coeficiente de reflexión en amplitud. De reflexión en amplitud. Y el coeficiente de transmisión en amplitud, por lo tanto, es A sub T sobre A sub I. Ese es el coeficiente que tenemos allí. Transmisión en amplitud. Entonces, de acuerdo con eso, el coeficiente R mayúscula es el coeficiente R minúscula al cuadrado. Y el coeficiente T mayúscula es B1 sobre B2 T minúscula al cuadrado. T minúscula al cuadrado. Esa es la relación entre esos coeficientes que tenemos aquí. Y como les decía, si hacemos un poco más de álgebra, ¿sí? Si trabajamos un poco más de álgebra, vamos a llegar a una relación para R y T minúscula. Esa relación para R y T minúscula la voy a escribir, no la voy a hacer toda la álgebra, decirles porque saldría demasiado larga y es solamente una álgebra, se les puede mostrar a ustedes en otro espacio o la pueden buscar en otro espacio. Esa relación del álgebra que estamos obteniendo es la siguiente. El R minúsculo es, permítame confirmo el otro, porque a veces lo escribo al revés. Esta relación es
K1 menos K2, K1 más K2, coseno de phi sub r. Y el coeficiente T minúscula es 2K1, K1 más K2, coseno de phi sub t. En términos de qué, de esos números de onda que habíamos visto antes. La cuestión es, en este momento, que podemos hacernos es, ¿y cuánto vale phi sub r y cuánto vale phi sub t? ¿Cómo podemos pensar eso? ¿Cómo podemos imaginar eso? En primer lugar, entendamos qué es phi sub r y phi sub t, porque lo escribí, pero no hemos entendido muy claramente tal vez qué es phi sub r y phi sub t. Recordemos entonces que nuestra función de onda incidente la habíamos escrito como a sub i seno de omega t menos k1 x. Y la función de onda phi sub r la habíamos escrito como a sub r, perdón, seno de omega t más k1x más phi sub i. Y la función phi sub t la habíamos escrito como a sub t seno omega t más, perdón, menos K2x más phi sub t. Entonces, entendamos primero que nada qué significa phi sub 1, phi sub i y phi sub t. Phi sub i y phi sub t me hablan de el desfase que hay entre la onda incidente y la onda reflejada. Aquí es phi sub r, perdón. Phi sub r. Phi sub r me habla del desfase entre la onda incidente y la onda reflejada. Y phi sub t me habla del desfase entre la onda incidente y la onda transmitida. ¿Sí? Ya comprendemos un poco qué es ese desfase, o sea, cuánto está corrida una señal respecto a otra. ¿Listo? ¿Cuánto está corrida una señal respecto a otra? Por ejemplo, el coseno de un ángulo está corrida respecto al seno de otro, del mismo ángulo, ¿en cuánto? 90 grados. 90 grados, o sea, puedo decir que el coseno está desfasado 90 grados respecto al seno, ¿cierto? Entonces, ya entendemos un poco qué significa este desfase en términos de estas ondas. Ahora, ¿cuáles valores puede tener este desfase? Pues bien, vamos a hacer un experimento mental, entre comillas, vamos a hacer un experimento mental, pero ese experimento mental lo podemos dibujar para tener más claridad. Supongamos que tenemos aquí una onda, una cuerda de densidad lineal 1. Y aquí se une a una cuerda de densidad lineal 2. Supongamos que está amarrada aquí esta cuerda. Está sujeta. Generamos un pulso. Generamos un pulso. Y el pulso, cuando llega a esta frontera, tiene esta forma. Entonces, aquí hay una onda incidente. Vamos a fijarnos entre la onda incidente y la onda transmitida, no más, para entender ese desfase. Este desfase que hay acá. ¿Vale? Sabemos que las amplitudes de la onda incidente y la onda transmitida no van a ser las mismas. Eso está claro.
sabemos que las frecuencias de la onda incidente y de la onda transmitida son iguales, es decir, se mueven al mismo ritmo. Tanto este medio como este medio se mueven al mismo ritmo hacia arriba o hacia abajo. Se mueven al mismo ritmo. Eso significa el periodo. Pero lo que queremos es intuir, no hemos hecho la deducción, se puede hacer la deducción, queremos intuir cuánto valdría phi t. ¿Cómo hacemos para intuir eso? Pues si la señal que incide llega hacia arriba, el pulso que se transmite sale por arriba, ¿cierto? Sale por arriba. Miren que aquí llegó ascendiendo y sale de ese ascenso. Si hubiera llegado por debajo, ¿el pulso transmitido saldría por arriba o por debajo? Vuelvo y repito. Generamos una señal, un pulso que va por arriba. Al llegar a la frontera, tenemos esta forma del pulso. Entonces, el pulso incidente viene por arriba y la señal transmitida o el pulso transmitido empieza por arriba. ¿Vamos claros allí, por favor? Sí, profe. Ahora, ¿qué sucede si el pulso que yo hubiera generado fuera por abajo? Llegaría aquí a la frontera por abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedería con el pulso transmitido? ¿Saldría por arriba o saldría por abajo? ¿Qué piensan? Pues que saldría hacia arriba como para completar la figurita. O sea, sale por arriba. Si el pulso si el pulso es este que viene por abajo, ¿el pulso transmitido saldría por arriba? Por abajo. Por abajo, ¿cierto? Por abajo. Entonces, si el pulso va por arriba, la incidente va por arriba, la transmitida va por arriba. Si la incidente va por debajo, el transmitido va por debajo, ¿cierto? Entonces, en términos de esta desfase phi-t, ¿qué significa? Que no hay diferencia en esta frontera, no hay diferencia entre la onda incidente y la onda reflejada en la forma que ellas están saliendo. Por lo tanto, de acuerdo con esto, el desfase entre la onda incidente y la onda transmitida es 0. Si el pulso llega por arriba, la transmitida sale por arriba. Si la señal llega por abajo, la transmitida sale por debajo. ¿Vamos claros hasta allí? ¿Listo? Entonces nuestro coeficiente de reflexión T, perdón, de transmisión T, queda escrito como 2 K1 más K2. ¿Yo puedo conocer el número de onda? Claro que yo puedo conocer el número de onda. Si estoy hablando de una cuerda, pues lo que hago es medir la longitud de onda aquí, en el medio 1, la longitud de onda en el medio 2, y puedo conocer los números de onda y por lo tanto puedo conocer el coeficiente de transmisión en amplitud. Y si conozco el coeficiente de transmisión en amplitud, como conozco las densidades de los medios, porque las puedo medir, conozco el coeficiente de transmisión en energía, es decir, la probabilidad de que la onda incidente sea transmitida o qué tanta cantidad de energía de la onda incidente se transmitió. ¿Claro para todos esta parte que tiene que ver con el coeficiente de transmisión? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces vamos ahorita a ver qué sucede con el coeficiente de reflexión. Vamos a mirar qué pasa con ese desfase en la reflexión. ¿Cómo puede ser el desfase en la reflexión? Volvemos al mismo ejercicio. Tenemos nuestra cuerda. Pero vamos a suponer una única cuerda de una densidad lineal de masa mu. Y aquí hay un objeto de masa muy grande, un objeto de masa que yo puedo considerar infinita. ¿Vale?
Estoy yéndome a un caso extremo, infinito. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que yo generé un pulso acá. ¿Listo? Yo generé un pulso allí. Ese pulso viaja hacia la pared. ¿Vale? Entonces, cuando el pulso llega a la pared y se va a reflejar, él se reflejará por arriba o por abajo. ¿Quién me comenta? Que hay un medio de masa μ2, fíjense que μ2 es muy grande respecto a μ1. ¿Qué significa que sea muy grande respecto a μ1? Que básicamente no hay onda transmitida. Por ejemplo, por lo que sucede en la pared. El sonido se refleja contra las paredes y la energía transmitida a la pared es muy pequeña, la gran cantidad de energía se refleja. Entonces, ¿qué pasa si μ2 es muy grande con respecto a 1? ¿Cómo será el pulso que se refleje? ¿Será por arriba o será por abajo? ¿Qué les dice su experiencia? ¿Qué les dice su intuición? Camilo, ¿qué te dice tu experiencia? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Se refleja por arriba, profe? Se refleja por arriba. ¿Están de acuerdo? Yo también creo que se refleja por arriba. ¿Sí? ¿Ya investigaron? ¿Tienen la posibilidad de investigar? Claro. O sea, no es cuestión de que el profesor lance una pregunta aquí y no investiguemos. Hay la posibilidad de investigar para resolver la pregunta. ¿Mm? ¿Quién más dice? ¿Se refleja por arriba? ¿Qué dicen? Pues, profe, aquí donde estoy buscando aparece que la figurita de vuelta por debajo. Ah, investigando bien, muchachos. Es que para eso está este espacio. O sea, estas preguntas no son para voy a adivinar. Están en la casa, tienen la posibilidad de investigar. El pulso se devuelve por abajo. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el pulso va por debajo y no por arriba? ¿Mm? Tratemos de imaginar un poco. ¿Qué está sucediendo con el pulso aquí? Con el pulso que está llegando aquí, al encontrar esta pared, pues tiene que cambiar de esta manera. Y a medida que va llegando, pues va cambiando de esta manera y se devuelve. ¿Sí? Él no crece más, él no va a crecer más, él por llegar a la pared no va a crecer más, sino que tiene que cambiar ese aspecto y se devuelve. ¿Eso qué significa? En términos del coeficiente phi sub r. Eso significa que el coeficiente phi sub r en este caso vale pi. Vale pi, radianes. Pero phi sub r también puede valer 0 radianes. Si phi sub r igual a pi significa que el pulso va por debajo, phi sub r igual a 0 radianes, ¿qué significará? ¿Qué significará?
Entonces, sería decir que si la onda va por debajo, se reflejaría arriba. Exactamente, si el desfase es 0 grados, significa que va por arriba. Entonces, ¿cuándo se dan estos dos casos? ¿Cuándo se dan estos dos casos? Este primer caso se da cuando el medio 1 es menor en densidad que el medio 2. Y este caso se da cuando el medio 1 es mayor en densidad que el medio 2. ¿Vale? Esos son los dos casos que se dan. Entonces, el coeficiente R minúscula, yo puedo escribirlo de la siguiente manera. K1, valor absoluto K1, K2, K1 más K2. ¿Sí? Pero hay que entender, entonces, lo siguiente, que si mi 1 es menor que que mi 2, veamos así. Hay que entender lo siguiente, que phi sub r va a ser igual a 0 o phi sub r va a ser igual a pi radianes. ¿Bajo qué condiciones? Si K1 es mayor que K2. Y va a ser igual a phi sub r, va a ser igual a pi si K2 es mayor que K1. Si el número de onda en el medio 1 es mayor que el número de onda en el medio 2, entonces voy a tener un desfase de 0 radianes. ¿Qué significa eso? Que la densidad en el medio 1 es mayor que la densidad en el medio 2. Si K2 es mayor que K1, voy a tener una desfase entre la onda incidente y la onda reflejada de pi radianes, que significa que el medio 1 tiene una densidad lineal de masa menor que el medio 2. Entonces, así asociamos cómo es la reflexión y la transmisión de la onda respecto a cómo son las densidades lineales del medio o de manera general de esta forma. Entonces vamos a resumir. Vamos a resumir lo que tenemos hasta acá. Entonces, tenemos los coeficientes de reflexión y transmisión en energía. En energía. Eso es R igual a R minúscula al cuadrado. T igual a V1 sobre V2, T minúscula al cuadrado. En amplitud, ¿qué tenemos? T minúscula es igual a K1 menos K2 sobre K1 más K2. Pero debemos recordar que si K1 es mayor que K2, la onda reflejada está desfasada en 0 radianes respecto a la onda incidente. Y si K1 es menor que K2, la onda reflejada está desfasada pi radianes respecto a la onda incidente. Perdón, esto es R minúsculo. Y T es 2K1, K1 más K2, donde phi sub T es igual a 0 radianes. La onda transmitida no está
desfasada respecto a la onda incidente. Y adicionalmente se tiene que R más T es igual a 1. R más T es igual a 1. Bueno. Y todo este modelo, todo este pequeño modelo que nos sirve para cualquier onda, onda en una cuerda, onda de sonora, ondas de luz, es para ondas que inciden perpendicularmente a la superficie que separa los dos medios. ¿No? Nos sirve en ese caso. ¿Qué sucede si la onda no es perpendicular a la superficie? Pues hay unas expresiones equivalentes. Hay unas expresiones que puede usar que son equivalentes que involucran lo que vamos a ver más adelante como el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión de la onda o el ángulo de transmisión de la onda que tenemos aquí. Aquí está esta expresión en términos de los números de onda, ¿cierto? Los R y T minúsculas están en términos de los números de onda. Podemos expresarlo también en términos de las velocidades. Podemos expresar esas expresiones. Podemos utilizar esas expresiones en términos de las velocidades. Podemos escribir coeficiente R y T en términos de las velocidades. ¿Qué es la velocidad de una onda? La velocidad de una onda dijimos que era la frecuencia sobre el número de onda. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Que el número de onda es igual a la frecuencia sobre la rapidez. Haciendo uso de esa relación, pues puedo encontrar la relación para los coeficientes R y T minúsculas y R y T mayúsculas en términos de las velocidades de cada onda. Veamos el caso de las T minúsculas y quedará para ustedes el caso de la R minúscula. En el caso de la T minúscula, esto sería omega sobre B1 por omega B1 más omega B2. Y esto lo podemos reescribir como 1 sobre B1, B1 más B2 sobre B1 por B2. De tal modo que esto me queda expresado como B2 sobre B1 más B2. Me faltó el 2, ¿no? Esto en términos de las velocidades. ¿De acuerdo? Esto en términos de las velocidades que está ahí. Ustedes, como les digo, pueden encontrar la relación similar para el coeficiente de reflexión. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, cuando la onda pasa del aire, cuando una onda de luz pasa del aire al agua, ¿en dónde nos han dicho que es menor la velocidad de la luz? ¿En el aire o en el agua? Cuando una onda pasa del aire al agua, ¿dónde es menor la velocidad de la luz? ¿En el aire o en el agua?
¿En el agua? En el agua es menor, ¿cierto? Entonces, si en el agua es menor, ¿qué va a suceder con la onda reflejada? ¿Está desfasada 0 grados o está desfasada pi grados? Pi radianes, perdón. 0 radianes o pi radianes. ¿Qué me pueden decir? Cero radianes. ¿Cómo? ¿Erika? Cero radianes. Creo. No, espere. Voy a reescribir, voy a hacer el esquema de lo que estamos diciendo. ¿Vale? Voy a hacer el esquema de lo que estamos diciendo. Tengo una superficie que me separa el aire del agua. Viene una onda de luz. Aquí la estoy dibujando así, de luz. Incidente. En este punto se genera o se refleja una onda. Hay una onda reflejada. Reflejada. Y en este punto hay una onda transmitida. ¿Cómo es el desfase entre la onda incidente y la onda transmitida? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuánto vale phi sub t? En este caso. 0. 0, ¿cierto? Siempre la onda transmitida está en fase con la onda incidente. ¿Y qué sucede ahora con el aire? Pues nosotros sabemos que aquí hay una velocidad de 1 y aquí hay una velocidad de 2. Y sabemos que la velocidad de 2 es menor que la velocidad de 1. La velocidad de la luz en el agua es menor que la velocidad de la luz en el aire. Entonces, ¿cómo es phi sub r acá? ¿Cuánto vale? Pues ahí vale pi, ¿no? ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Me repites? Pi, profe. Pi radianes, correcto. La lección es sencilla, muchachos. Y nos olvidamos de masas. Podemos generalizar. Siempre que una onda pase de un medio de mayor velocidad a un medio de menor velocidad, la onda reflejada se desfasa en 180 grados o pi radianes. Siempre que pase un medio de menor velocidad a un medio de mayor velocidad, la onda se desfasa a 180 grados. Entonces, si voy de un medio más ligero, pensando en la cuerda, si voy de un medio más ligero a un medio más pesado, en el medio más ligero de la cuerda, hablando de cuerdas, en el medio más ligero la velocidad es más alta que en el medio más pesado. Por lo tanto, la onda se va a desfasar, la onda reflejada se va a desfasar 180 grados. Entonces ya lo tenemos no con la visión de si un medio es pesado en términos de masa o no, sino que lo manejamos en términos de velocidades. ¿Qué pasa? Ahora invertamos la idea. Invertamos la idea porque aquí hay que sacar cosas. De esto hay que sacar conocimiento posterior. ¿Qué pasa entonces si ahora yo estoy en el agua y aquí en el agua se genera la onda incidente? Ojo, mire cómo cambia. Y sub I. Hay una onda reflejada. Y sub R. Y hay una onda transmitida.
Ya es usted. ¿Cuánto vale phi sub t en este caso? 0. 0. Siempre la onda transmitida del desfase va a ser 0. ¿Y cuánto vale el desfase aquí? Phi sub r. Pi. ¿Cuánto? Voy de un medio de menor velocidad a un medio de mayor velocidad. ¿Cuánto vale el desfase phi sub r? Vale pi. Pi. O sea, en ambos casos va a valer pi. Aquí la onda incidente viene en el agua. Yo estoy con una linterna debajo del agua y alumbro la superficie. Hay una onda que se me va a reflejar. Parte de la luz se me va a reflejar. ¿Cuál es el desfase de esa luz? ¿Es el mismo que acá? ¿Qué dijimos? Que cuando voy de un medio de mayor velocidad a un medio de menor velocidad, la onda reflejada siempre se desfasaba pi, 180 grados. Y ahora es al contrario, voy de un medio de menor velocidad a incidir para transmitirme a un medio de mayor velocidad. ¿Cuánto será el desfase de la onda reflejada? Ahí no sería 0, profe. 0, exactamente. 0 radianes. O 0 grados, que sí, lo mismo. ¿Sí? Eso es. Entonces, de mayor velocidad a menor velocidad, 180. De menor velocidad a mayor velocidad, 0. Fácil. Ojo con eso. Tengan cuidado con eso, porque son elementos conceptuales básicos. Veamos algo más. Nosotros hemos dicho, voy a borrar elementos del dibujo. A ver qué elementos del dibujo puedo borrar. Veamos. Nosotros sabemos que velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia f. ¿Cierto? ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho, la frecuencia de la onda incidente es la misma frecuencia de la onda reflejada y la misma frecuencia de la onda transmitida. Entonces, como la frecuencia es la misma en las tres señales, ¿qué pasa con la longitud de onda en cada medio? ¿Qué pasa con la longitud de onda en el medio 1 y qué pasa con la longitud de onda en el medio 2? ¿Cambian o son iguales? Son iguales. Sí, Erika nos dice, son iguales. La Son iguales longitud de porque onda en el se aire originan es de una igual a misma la onda, ¿no? longitud de onda en el agua. ¿Perdón? Son iguales porque se originan de una misma onda. No. No entendí el argumento de por qué son iguales. Que se originan en una misma onda. Yo aquí tengo una onda diferente, una onda diferente y una onda diferente. Las Son que vimos iguales porque la longitud de onda depende de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es igual, supongo que la longitud de onda también. pero las velocidades son diferentes. Entonces, si la longitud de onda en el aire y en el agua es la misma, y la frecuencia en el aire y en el agua es la misma, las velocidades serían las mismas. Y hemos dicho que las velocidades son diferentes. Entonces, ¿las longitudes de onda son iguales o son diferentes? Diferente. Diferentes, claro. Si la velocidad en el medio 1 es diferente a la velocidad en el medio 2, pero la frecuencia en ambos medios es la misma, entonces las longitudes de onda son diferentes. Cuando una onda pasa de un medio a otro, no cambia la frecuencia, pero sí cambia la longitud de onda. Y eso es en respuesta a el cambio
a que la frecuencia, y el cambio en velocidad a que la frecuencia permanece constante. Entonces, vuelvo y repito, cuando una onda pasa de un medio a otro, no cambia la frecuencia, pero sí cambia la longitud de onda y por lo tanto eso se refleja como el cambio de velocidades, cambio en la longitud de onda. ¿De acuerdo? Eso es un poco más difícil de apreciar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una fuente de luz que me emita en rojo, ¿cierto? Yo una lámpara de color rojo en el aire y ahora me meto al agua y voy a alcanzar a ver esa de un rojo diferente o que no sea roja sino amarilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito más difícil de apreciar, pero se puede experimentar en otro tipo de situaciones, por ejemplo, en la cuerda. En la cuerda, si yo tengo dos cuerdas unidas diferentes y lo hago el experimento con la suficiente técnica, entonces voy a poder apreciar las longitudes de onda diferentes. Voy a ver si les alcanzo a mostrar un video para que se aprecie eso más fácilmente. Permítanme. Voy a tratar de mostrar un video y eso tiene que ver con lo que hablaremos en nuestra siguiente clase. Obviamente sobre esta parte hay que hacer ejercicios, pero los ejercicios que hay sobre esta parte en la tarde son muy pocos. Bueno, trataremos de encontrar algunos ejercicios sobre eso. A ver si lo encontramos rápidamente. Permítanme ver a ver si es este. También paso la propaganda y voy a ir a la parte que me interesa. Este video te lo mostraremos todo completamente en una próxima oportunidad. Y ya lo comparto en un momento. Busco el modo de compartir el video. ¿Me están escuchando, por favor? Erika, ¿me escuchas? Sí, profe, es que se le fue la señal como un momentico, pero no se escuchaba nada. Voy a ver si logro encontrar el video que se me hizo. A ver, un momento. Ya encontré el video, ahorita lo que quiero es compartir con ustedes esa parte del video para mostrarla a lo que se refiere. Aquí está. Compartir. Me dicen si ven la imagen que está allí. Sí, señor. ¿Ah? Es un video de YouTube. ¿Sí la ven? Sí, profe. Gracias. Entonces, mire,
¿Ven el mouse? ¿Ven el puntero que estoy moviendo? Sí. Entonces, mira, aquí en esta parte tengo dos cuerdas. Este es el punto de unión de las cuerdas. Una es más ligera que la otra. Entonces, ¿qué ven? Aquí hay un elemento que es la frecuencia que permite hacer mover la cuerda. Y la cuerda está sometida a una tensión. ¿Qué sucede? Este elemento que es el frecuenciómetro hace que todo el conjunto de la cuerda vibre con la misma frecuencia. Ya la frecuencia, en este lado la cuerda vibra con la misma frecuencia que a este lado. Este es el punto de unión. Pero ¿qué sucede? Como esta cuerda tiene una densidad lineal diferente a esta de acá, vemos que la longitud de onda es diferente. Aquí, por ejemplo, hay un ciclo completo, miren. Un ciclo completo, yo puedo ver una función seno completa. Y aquí solo hay media función seno. Eso significa que las longitudes de onda son diferentes. Entonces, cuando la cuerda pasa de un medio a otro, la longitud de onda cambia. La frecuencia es la misma, la tensión en este caso de la cuerda es la misma, y entonces, como la longitud de onda es diferente en cada medio, pero la frecuencia K es la misma, la velocidad en cada medio es la misma. Perdón, diferente, la velocidad en cada medio es diferente. La frecuencia es la misma, pero la velocidad en cada medio es diferente. Basados en este video, podría alguien, antes de irnos y cerrar, decirme por qué la frecuencia de la onda a este lado debe ser la misma frecuencia de la onda a este lado. Ella alcanzan a leer, la frecuencia es 29.8 Hz. Muy bien, vamos a dejar por ahí. Nos vemos el día de mañana. Miraremos qué ejercicios tenemos sobre esta parte de reflexión y transmisión. Y espero pues que alguno de ustedes nos pueda compartir la respuesta de por qué las frecuencias deben de ser la misma. Muy amable, un feliz resto de día. Recuerden que si se desea revisar el examen ya basados en lo que mandaron de evidencia, podemos hacerlo el día de mañana a partir de las 4 de la tarde. Les agradezco mucho la atención y feliz día. Profe, una pregunta, para hacer la revisión, ¿es necesario enviarle un correo o mañana directamente se entra aquí? Pues mañana me estoy conectado a partir de las 4 de la tarde. Tú llegas allí simplemente. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Profe, una inquietud es que para la solución del módulo, de la evaluación del módulo 1, no se pudo hacer porque No te no preocupes, nos deja. ese ya problema se escapa de tus manos y por lo que vi también se escapa de mis manos. ¿Listo? Ah, listo. Pues no te preocupes. Bueno, que estén bien. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe, gracias. A ustedes.